Hola, mi nombre es Carlos Romea y en esta sesión vamos a desarrollar, de acuerdo con la norma EHE 08, el artículo 42 que nos informa sobre los estados límites de agotamiento frente a solicitaciones normales. Este artículo desarrolla la estrategia para armar una sección de hormigón frente a esfuerzos normales, lo que quiere decir que es un caso muy particular, ya que no tendremos en cuenta los esfuerzos paralelos a la sección, o dicho de otra manera, los esfuerzos cortantes. Imaginémonos, para que esto sea así, en el siguiente esquema estructural. Imaginemos una viga que trabaja a flexión, de modo que vamos a estudiar en nuestra viga isostática una carga central P variable que empezará siendo 0 y que nosotros iremos aumentando de modo que la flexión en nuestra barra vaya aumentando paulativamente. Si esto es así, bajo este esquema, nosotros tendremos en estos puntos unas reacciones que valdrán exactamente P medios y por tanto, si analizamos el diagrama de esfuerzos cortantes de esta sección, veremos que justo en el centro de nuestra viga de referencia, esta sección tiene una componente de esfuerzo cortante igual a 0. Es decir, que en este caso concreto estaremos reproduciendo las premisas básicas que nos informa el artículo 42. Bien, a partir de esta sección de referencia, nosotros vamos a tener en cuenta que estamos trabajando con una sección de hormigón armado, es decir, una sección compuesta de dos materiales diferentes. Por un lado, el hormigón, que tiene unas características resistentes propias y diferentes a las del acero. De modo que si las cargas actúan verticalmente de acuerdo con nuestro esquema, veremos que la posición correcta del acero sería en la parte inferior, que será siempre la traccionada. Recordemos, en principio, que de acuerdo con la resistencia de materiales tendremos una ley de momentos flectores de este tipo y por tanto, según este criterio, tendremos compresiones en la parte superior y tracciones en la parte inferior. Repetimos que el hormigón armado, a pesar de estar compuesto de dos materiales, hormigón y acero, han de trabajar conjuntamente y por tanto hemos de establecer unas hipótesis básicas de partida que simplificarán el cálculo de esta sección y nos permitirán desarrollar correctamente este artículo 42. Recordemos que en estos dos materiales partimos de unas resistencias características. En el hormigón es el valor concrete characteristic F sub CK y que sabemos también simplificadamente que este artículo que vamos a desarrollar para hormigones normales estaremos entre 25 y 50 newtons milímetro cuadrado y que en el caso de los aceros el valor característico, el F y K, la Y corresponde al yield point, el límite elástico, corresponde a dos tipos de aceros que son los que consagra la norma, que habitualmente son el B500S y el B400. Es decir, este valor, 500 y 400, nos da el límite elástico, en este caso 500 newtons milímetro cuadrado. Vamos también a continuación a explicar cuáles son estas hipótesis básicas de partida para que el cálculo de una sección de hormigón a flexión dentro de los dominios 2 y 3 y a tracción dentro del dominio 1 se pueda cumplir de acuerdo con estas premisas. La primera, importante, es suponer que el hormigón y el acero siempre se deforman conjuntamente, o dicho de otra manera, de que no existen deslizamientos entre el acero y el hormigón.
Digamos que en los casos habituales esto es cierto y si existen pequeños deslizamientos serán de muy poca importancia. Recordemos que los aceros son de tipo corrugado y que por tanto estas corrugas ayudan a que la adherencia entre los dos materiales, hormigón y acero, sean una adherencia, vamos a suponer en nuestra hipótesis simplificadora, que sea perfecta. La segunda suposición es que las deformaciones de las secciones, deformación de la sección, cumple con la hipótesis de Bernoulli. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que una sección que antes de la deformación es recta, después de que se haya deformado, es decir, una vez haya entrado en flexión, continuará siendo recta, siendo la sección de referencia inicial una sección vertical sin deformar y la sección en rojo una deformación, una sección deformada. Fijémonos que ha girado un cierto ángulo, pero en cualquier caso la sección deformada continúa siendo una sección recta. Esta simplificación, esta hipótesis es muy importante porque nos permitirá, mediante una ley lineal y por tanto una ley de proporcionalidad, conocer la deformación de todos los puntos de la sección una vez situada por definición cuál es la situación de la línea neutra. Recordemos que la línea neutra es aquella de los puntos de la sección que no sufren ninguna deformación y por tanto no trabajan ni a tracción ni a compresión. La tercera hipótesis simplificadora es que para aplicar correctamente la teoría de la flexión hemos de suponer que la longitud de la pieza deformada, L, es mucho más grande que el canto de la sección y que esta proporción habitualmente, para que pueda ser cierta la teoría de la flexión, hemos de suponer que la longitud como mínimo de flexión es 2 veces mayor que el canto. Si no, no podríamos aplicar la teoría de la flexión y estaríamos hablando básicamente de un tipo de secciones diferentes que también en la norma quedan recogidas dentro de los mecanismos de bielas y tirantes, que no es el caso que nos ocupa. También tendríamos como hipótesis simplificadora que los materiales hormigón en nuestro caso y acero en nuestro caso cumplen unas condiciones que nosotros llamamos ecuaciones constitutivas de los materiales, que a continuación caracterizaremos, que son las que ecuaciones constitutivas, en el caso del hormigón y del acero, que cumplen con unas características mecánicas determinadas. Características mecánicas que vienen reflejadas en las curvas tensión-deformación que a continuación comentaremos. Por tanto, estas hipótesis básicas de simplificación para abordar este artículo 42 nos permitirán paso a paso ir viendo cuáles son estos dominios de deformación. Bien, a partir de estas hipótesis básicas vamos a ver dentro de los dos materiales que trabajan, hormigón y acero, cuáles son aquellos puntos claves que nos permitirán después establecer la estrategia de el cálculo que comúnmente se llama cálculo a rotura. Es decir, buscar aquellos planos de deformación límite en que la sección de hormigón se encuentra en una situación a partir de la cual ya no puede seguir trabajando. En el caso del hormigón, si pensamos en la probeta de hormigón típica y pensemos en una probeta cilíndrica habitual, recordemos un concepto básico. Si está sometida a compresión pura, es decir, compresión centrada, sabemos que se producen unos acortamientos verticales
y que debido a estos acortamientos verticales, por efecto Poisson, aparecen en la dirección transversal unas deformaciones transversales. Exageradamente diremos que lo que se acorta verticalmente produce unas deformaciones transversales en el hormigón. Estas deformaciones transversales provocan en el sentido perpendicular que aparezcan tracciones y por tanto pueden ser objeto de que el hormigón fisure por exceso de deformación vertical. Bien, después de haber caracterizado durante muchos años de utilización del hormigón este modelo, nosotros limitamos que las deformaciones relativas debidas a la compresión del hormigón se sitúan en torno al 2 por 1000. Miremos que esto es una deformación relativa, es decir, que tiene en cuenta la probeta antes de deformarse y su relación después de deformarse. Y por tanto, este 2 por 1000 se refiere a las dimensiones, en este caso, de una probeta. Cuando hablemos de una sección de hormigón, estos valores se referirán al canto de la sección, o mejor dicho, al canto útil. En el caso del hormigón, este valor 2 por 1000 nos marca un cambio de tendencia en el comportamiento del hormigón. Y si esta carga, que inicialmente estaba centrada, la situamos en una posición que en vez de crear una distribución de tensión uniforme, sea una distribución, en este caso, no uniforme, veremos que hay zonas mucho más comprimidas que en otras. En este caso, la deformación límite en la probeta de hormigón, nosotros la situaremos en torno al 3,5 por 1000. Bien, estos dos valores de referencia, 2 por 1000, 3,5 por 1000, son los que nos sitúan los límites de deformación en el hormigón. Y sabemos que por encima de este 3,5 por 1000 no es prudente hacer trabajar el hormigón y por tanto limitamos esta deformación al 3,5 por 1000. Bien, en el caso del acero, sabemos que el acero, a diferencia del hormigón, es un material que puede trabajar a tracción y también puede trabajar a compresión. En el caso del acero, el trabajo a tracción, que es el habitual en los hormigones habituales, se coloca precisamente en las zonas del hormigón en donde el hormigón a tracción no pueda dar respuesta, y es precisamente en estas zonas en donde colocaremos el acero. Por tanto, básicamente el acero lo haremos trabajar a tracción. Pero sabemos que por ser un material noble en el sentido de que puede soportar tracciones y compresiones, este material tanto podrá trabajar a tracción como a compresión. Bien, vamos a caracterizar desde el punto de vista mecánico cuáles son los modelos constitutivos de estos materiales para después poder desarrollar las ecuaciones constitutivas de estos materiales de acuerdo con lo que nos dice la norma. Vamos a pasar a caracterizar en primer lugar el acero, porque es desde el punto de vista del diseño mucho más sencillo que no el hormigón, y después pasaremos a definir los dos modelos posibles que según la norma establece para el hormigón. Bien, vamos a empezar hablando de las características de los aceros de armar y nos fijaremos en principio en el acero más convencional, que es el acero B500S. Recordemos que estos aceros tienen un límite elástico de 500 newtons milímetro cuadrado. Recordemos también que estas unidades son equivalentes al megapascal. Y por tanto, cuando hablemos de megapascales o de newtons milímetro cuadrado, estamos hablando exactamente de las mismas unidades. Vamos a diseñar en unos ejes de coordenadas cuáles son estas características simplificadas que nosotros tomaremos, en este caso, para el diseño de los aceros de armar. Y es conocido como el diagrama bilineal. Este diagrama bilineal,
que es un diagrama de comportamiento del acero simplificado, viene recogido en el artículo 38.3 de la EH08. Bien, cuando trabaja a tracción el acero, sabemos que tiene dos zonas claramente diferenciadas. Una primera zona que es un comportamiento perfectamente elástico, esto es, una recta perfectamente proporcional entre la tensión y la deformación, y a continuación entramos en una zona perfectamente plástica. A diferencia de lo que hace el Eurocódigo 2, que es la referencia de nuestra norma española, esta deformación plástica no tiene un endurecimiento a partir de la zona plástica, es decir, no aumenta el endurecimiento con la deformación, cosa que sí hace el Eurocódigo 2. Por tanto, nosotros utilizaremos el modelo de la EH08 en donde esta zona plástica es perfectamente horizontal. Este diagrama bilineal, en el caso del acero, nos da un valor de su límite elástico, que es este de aquí, y que viene caracterizado precisamente por el final de la zona lineal, un valor máximo que es su valor característico que hemos definido como FIK, es decir, 500 newtons milímetro cuadrado o 500 megapascals. Sabemos, por la definición de los estados límites últimos, que cuando nosotros estamos diseñando una sección de hormigón, lo que estamos es simulando un estado de cargas que no es el real, y por tanto, como hemos introducido el factor de seguridad en el diseño y en el cálculo, no manejamos como valores de cálculo los característicos, sino que les aplicamos un coeficiente de seguridad. Por tanto, el valor de diseño, es decir, el que nosotros utilizamos para calcular una sección, será el valor característico dividido por un coeficiente de seguridad del acero, que en el caso que nos ocupa, este coeficiente vale 1,15, mientras que este valor para un acero B500 es exactamente los 500 newtons milímetro cuadrado. Este valor de cálculo, de diseño, de ahí su subíndice D, es el que nosotros utilizaremos, y esto corresponde en nuestro diagrama tensión-deformación a minorar la resistencia del acero a un valor que en este caso corresponde a dividirlo por 1,15. Por tanto, el nuevo valor de diseño, que es el que nosotros llamamos FID, corresponde a su valor característico minorado por el coeficiente de seguridad. Por tanto, la curva teórica que yo voy a utilizar en el diseño será esta curva en donde el límite elástico veremos que se ha desplazado ligeramente y que la zona plástica de diseño corresponde a una recta paralela a la anterior, pero en una zona de tensiones inferiores, en este caso FID. Pues bien, este valor de aquí es aproximadamente el que nosotros llamamos deformación, en este caso epsilon I, que sería el conocido como yield point, es decir, el límite elástico, y que sabemos que para un acero convencional de armar, su módulo de deformación, es decir, la pendiente de esta recta tangente de alfa, que es exactamente este módulo de deformación, en el caso del acero vale 200.000 newtons milímetro cuadrado, o en notación científica será 2 por 10 a la 5 newtons milímetro cuadrado. Por tanto, sabemos que este módulo de deformación, precisamente por corresponder a la zona lineal, será la tensión del acero dividido por su deformación. Es decir, que si nosotros queremos saber cuál es la deformación exacta del paso de la zona lineal a la zona plástica, es decir, queremos saber cuánto vale epsilon s,
tendremos que coger el valor teórico de f y d y dividirlo entre e. O dicho de otra manera, estos serán los 500 dividido entre 1,15 y a su vez dividido por 2 por 10 a la 5. Y por tanto, veremos que este valor es próximo al 2 por 1000. Y veremos que no es exactamente el 2 por 1000, pero nosotros tomaremos como referencia este valor próximo al 2 por 1000. También sabemos que el acero de armar, por sus propias características, es un acero de mucha ductilidad. Esto quiere decir que tiene una zona plástica muy importante y que por tanto convendrá, en aras de la seguridad, limitar esta deformación. La norma española toma como valor de referencia de deformación máxima un valor que en este caso límite, que es el 10 por 1000. Recordemos que este es un valor de referencia estrictamente arbitrario y que en otras normas, como puede ser la norma DIN o el Eurocódigo 2 o incluso la ACICODE, este valor en el Eurocódigo 2 también es el 10 por 1000, pero podríamos utilizar exactamente la mitad, por ejemplo, el 5 por 1000, o incluso alargar este valor, como hace el código ACI, al 12 por 1000. Fijémonos que estos valores de referencia, que son arbitrarios, son perfectamente válida la misma teoría, única y exclusivamente limitando la deformación máxima. Un comentario que es importante para tener en cuenta esto: en el caso de que admitamos que durante la deformación existe un endurecimiento del acero, veremos que la limitación de este 10 por 1000 ya no tiene sentido, porque fijémonos que lo que nos limitará exactamente la utilización del acero será su tensión y ya no su deformación. Por tanto, de acuerdo con la norma española, nosotros cogeremos este 10 por 1000. En el caso de la zona comprimida, en vez de trabajar en el primer cuadrante, estaremos trabajando en el tercer cuadrante. Por tanto, si nosotros caracterizamos esta zona como una zona de tracción, aquí tendremos la zona de compresión. Fijémonos que este concepto de diagrama bilineal quiere decir que hemos reducido un comportamiento real del acero a una serie de deformaciones lineales, pero que luego sabemos en el caso real que esto es muy simplificado, porque tenemos una zona en donde después aumenta la resistencia en la zona plástica y que después disminuye, y esta última curva y esta zona del paso de la zona lineal a la zona plástica la hemos simplificado con un diagrama de dos líneas, de ahí su nombre de bilineal. Bien, en la zona comprimida tenemos un diagrama perfectamente simétrico respecto al origen y por tanto podemos repetir exactamente lo mismo. Aquí tendríamos el valor característico que, aplicándole un cierto coeficiente de seguridad, este 1,15, disminuiría su valor de cálculo a F y D, y por tanto tendríamos una zona perfectamente lineal en el dominio 3. Y también sabemos, perdón, en el cuadrante 3, y también sabemos que este valor, que será el paso de la zona plástica a la zona lineal, corresponderá exactamente al mismo que nosotros hemos calculado anteriormente, pero trabajando a compresión. Pero si en la zona traccionada el acero puede estirarse hasta unos límites realmente elevados, como es este 10 por 1000, quien me limitará, en el caso del hormigón trabajando a compresión, la deformación máxima ya no será el acero, sino que será el hormigón, que sabemos, tal como hemos explicado antes en el modelo de la probeta, que tendremos una deformación máxima, que será, en el caso de la deformación a compresión perfecta, el 2 por 1000, y que en el caso de la deformación a flexión compuesta será el 3,5 por 1000. Sabemos que el acero a compresión también podría continuar deformándose,
en valores superiores a este 3,5 por mil, pero como hemos supuesto en las hipótesis de partida que los dos materiales, acero y hormigón, han de deformarse conjuntamente, limito en el caso del acero su deformación máxima también al 3,5 por mil. Es decir, que este límite en el caso del acero trabajando a compresión es mucho menor que en el caso del acero trabajando a tracción. Y por tanto, fijémonos que aquí hay unos puntos de referencia que conviene en el caso del acero tener presentes. El 10 por mil, el paso al límite elástico tanto en tracción como en compresión, zona plástica a la zona lineal, zona plástica a la zona lineal, y en el caso del acero trabajando a compresión, limitamos su ductilidad, es decir, su deformación en la zona plástica, al 3,5 por mil. Por tanto, este es el comportamiento del acero de acuerdo con el artículo 38.3 del diagrama conocido como diagrama bilineal sin endurecimiento del acero por deformación, es decir, con una zona plástica perfectamente horizontal. Vamos a dar paso a continuación al comportamiento del hormigón. Bien, pasamos a caracterizar a continuación de los dos materiales que componen el hormigón armado. Vamos a estudiar ahora el hormigón. Lo hemos hecho anteriormente con el acero y vamos a ver, de acuerdo con el artículo 39.5 de la norma, cómo caracteriza el hormigón. Antes de entrar a comentar este aspecto, vamos a hacer un pequeño comentario que es conveniente para entender en dónde estamos trabajando. Recordemos sucintamente que hemos hablado del primer cuadrante trabajando a tracción y el tercer cuadrante trabajando a compresión. Por tanto, lo que vamos a desarrollar ahora para caracterizar el hormigón precisamente se desarrollará en este tercer cuadrante. Pero también fijémonos que cuando hablábamos del acero B500, es decir, límite elástico 500 newtons milímetro cuadrado, este valor es muy elevado si lo comparamos con la tensión o el valor característico de los hormigones, que para los hormigones convencionales estamos hablando de un rango entre 25 y 50 newtons milímetro cuadrado. Quiere decir que el límite elástico máximo del acero es 500 y en el mejor de los casos para un hormigón armado de mucha calidad estaremos hablando de 50. Es decir, que aquí hay un cambio de escala clarísimo, pasar de 50 a 500, esto es 10 veces mayor. Pero si trabajamos con un hormigón ordinario de 25, no estamos hablando de una escala de 10, sino de una escala de 20. Es decir, que si dibujáramos a la misma escala el diagrama tensión-deformación del acero y el del hormigón quedaría reducido a una zona realmente muy pequeña. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es abrir el zoom y trabajar no en el tercer cuadrante, que es donde le tocaría por estar trabajando a compresión, sino que vamos a trasladarlo todo al primer cuadrante y, repito, vamos a multiplicar la escala, en este caso si trabajáramos con 25, multiplicar por 20. Es decir, que para visualizar el comportamiento del hormigón, tensión-deformación, vamos a hacer un aumento de escala y lo vamos a traducir en nuestro diagrama tensión-deformación. Recordemos que los valores característicos del hormigón, en este caso un hormigón convencional 25 megapascals o 25 newtons milímetro cuadrado, vamos a buscar el valor de diseño, es decir, el concrete design, es decir, el valor de cálculo, que será el valor característico dividido por el coeficiente de seguridad del concrete, del hormigón. Y este valor para un hormigón convencional sabemos que es un valor de minoración de su resistencia de 1,5. Es decir, que nosotros vamos a hacer trabajar como máximo un hormigón convencional
a 16 newtons por milímetro cuadrado. Sabemos que el hormigón en realidad puede trabajar a una tensión superior, 25, pero en cambio la vamos a limitar a este valor con un coeficiente de minoración de su resistencia. Bien, de la misma manera que nosotros hemos caracterizado el paso de la zona lineal a la zona plástica en el acero, recordemos que para una compresión centrada, esta deformación en el caso del hormigón es del 2 por 1000, y que si estamos trabajando con una compresión no centrada, como máximo, sabemos que la zona más deformada puede llegar al 3,5 por 1000. Estos dos valores, que son los valores de referencia del cambio de comportamiento en el hormigón, según la norma los caracteriza a partir de lo que se conoce como el diagrama parábola-rectángulo. Este diagrama parábola-rectángulo, que es el que utiliza la norma, es un diagrama que también en cierto sentido es bilineal, en el sentido de que tenemos una primera deformación hasta este valor que llamaremos 2 por 1000, que es este primer tramo que puede asimilarse a una rama de parábola, y un segundo tramo en deformación plástica, en donde llegamos a una deformación máxima del 3,5 por 1000. Fijémonos que estos dos valores, aproximadamente este 2 por 1000, coincide de manera bastante exacta con el caso del acero, en que nosotros teníamos una deformación lineal hasta un límite elástico y a partir del 2 por 1000 entrábamos en la zona plástica. Este diagrama parábola-rectángulo tiene un valor máximo de tensión que en este caso corresponde al valor característico F y K, y que sabemos que en los hormigones ordinarios este valor F y K puede variar entre 25 y 50, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Por tanto, este sería el valor característico. Del mismo modo que hemos hecho con el acero, introducimos la seguridad minorando su resistencia por un valor, en este caso 1,50, que es el coeficiente de seguridad. Lo que traducido a nuestro diagrama de tensión de formación parábola rectángulo significa bajar la tensión máxima al valor F sub CD, que sabemos que es el valor de cálculo y que por tanto la nueva curva de diseño estará limitada a un valor inferior, que será precisamente haber dividido por nuestro coeficiente de seguridad. Esta nueva curva parábola rectángulo ya es la curva de diseño y por tanto la que nosotros utilizaremos para el cálculo. Aquí conviene hacer un par de comentarios de acuerdo con la norma. Anteriormente, este valor F sub CD estaba afectado por un coeficiente que tenía que ver con la fatiga del material y que históricamente lo reducía en un 15% y por tanto se multiplicaba este valor por 0,85. En la norma actual este valor es discrecional y puede ser variable por un valor que llaman alfa. Generalmente en la norma, si no nos dice lo contrario, nosotros tomaremos este valor alfa como la unidad. Y a discreción del proyectista puede reducir este valor en aras de la seguridad y disminuir todavía más la resistencia del material hormigón trabajando a compresión. Es decir, que esta curva todavía podría ser susceptible de minorarse, es decir, multiplicar por un valor que sea menor que 1, 0,85, y por tanto estaríamos trabajando con una curva todavía menor. Repito que en la EH08, si nosotros tomamos este valor 1, este valor de tensión máxima valdrá F sub CD. Otra cuestión que es importante es que en el método de los estados límites últimos, este comportamiento del hormigón según la parábola rectángulo
nos indica que si cogiéramos la teoría clásica del cálculo del hormigón, en donde suponía que su comportamiento, igual que el acero, era perfectamente lineal, según la teoría clásica de resistencia de materiales de Saint Venant y de Navier, esto indicaría que estaríamos utilizando, si fuera lineal, entre la deformación 0 y la máxima deformación al 3,5 por mil, una recta de este tipo. Es decir, que históricamente se aprovechaba en el hormigón el área que estamos rayando. Y fijémonos que actualmente, si tomamos el modelo parábola rectángulo, estamos sacándole mucho mayor rendimiento al material hormigón debido a que toda esta zona azul anteriormente se estaba menospreciando. Y aquí hay dos conceptos que son importantes. Los coeficientes de minoración de la resistencia, que son valores calculados estadísticamente, nos están fijando un nivel de seguridad que está prefijado antes del diseño. Sabemos, según nos indica la norma, que estamos trabajando con posibilidades de fallo de 10 a la menos 7. Es decir, que hemos fijado el límite de seguridad a un valor que está perfectamente definido. Y por otro lado, estamos aprovechando mucho más el material que no se hacía anteriormente con los métodos de diseño clásicos, o lo que sería el cálculo clásico. Por tanto, la teoría de los estados límites nos está aportando mayor seguridad en estos coeficientes de minoración y además mayor aprovechamiento del hormigón. Por tanto, es una teoría mucho más evolucionada desde el punto de vista de determinar cuáles son las posibles prestaciones del material hormigón. Recordemos, por último, que este diagrama tensión-deformación parábola-rectángulo tiene un modelo más simplificado y que también está admitido por la norma, que es el modelo rectangular. El modelo rectangular, a diferencia del modelo parábola-rectángulo, es mucho más simple y vamos a intentar explicarlo a continuación. Fijémonos que este diagrama tensión-deformación nos limita la deformación al 2 par mil y al 3,5 por mil. Por tanto, esto nos ofrece una deformación máxima que va entre el valor 0 y el valor máximo 3,5 por mil. Pues bien, el diagrama equivalente rectangular, vamos a dibujarlo encima del anterior, es un diagrama que simplifica muchísimo, como veremos después, las ecuaciones de cálculo, pero que carece de significado físico. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijémonos, si yo tomo como límite de la tensión de cálculo este F sub CD, nosotros vamos a establecer un rectángulo que tiene como área de este rectángulo el valor exactamente equivalente al que teníamos en la parábola rectángulo, pero ahora es simplemente un rectángulo. Y esto quiere decir que el lado correspondiente a las deformaciones, este de aquí, vale exactamente el 80% o 0,8 de la deformación máxima, siendo el primer tramo, el 0,20x, es decir, el 20% de la máxima deformación, y fijémonos que tenemos un área equivalente exactamente igual, pero analicemos el significado físico. Esto quiere decir que entre esta deformación, que es 0, y este valor de aquí, la deformación no viene acompañada de tensión. Esto desafía las leyes de la física y las leyes de la resistencia de material más elemental. De acuerdo con la ley de Hooke, si nosotros tenemos una deformación, tendríamos que desarrollar una tensión, cosa que no es cierta. Pero en contra de este significado físico que vemos que falla, tenemos un diagrama mucho más sencillo, por cuanto solo tenemos que buscar, en este caso, el área de un rectángulo. Y fijémonos que pasa de 0 al valor máximo F sub CD de manera instantánea. Esto desafía un poco nuestros
nuestra lógica estructural y nuestra lógica de acuerdo con la resistencia de materiales. Tanto este diagrama como el diagrama parábola-rectángulo son aceptables y por tanto si utilizamos el diagrama rectangular en detrimento del diagrama parábola-rectángulo, veremos que en el estudio de los dominios 2 y del dominio 3 las ecuaciones resultantes son ecuaciones mucho más sencillas si utilizamos el método rectangular en frente del de la parábola rectángulo. Una vez establecidas las características de los materiales y las hipótesis básicas, que recordemos eran la hipótesis de Bernoulli de deformación recta, de que las dimensiones del elemento a flexión eran mucho mayores que el canto de la sección y que además trabajaban siempre conjuntamente el hormigón y el acero, vamos a pasar a el esquema de cálculo que vamos a seguir para el dimensionamiento de las secciones. Y vamos a recordar previamente el punto de partida en donde nosotros analizábamos una sección muy determinada que era aquella en que no teníamos esfuerzos cortantes. Y por tanto lo que vamos a hacer es el estudio de una sección, en este caso una sección central de nuestra viga biapoyada, en donde teníamos una carga central P variable y a medida que esta carga P iba variando y aumentábamos el momento flector, vamos a ver exactamente qué analizamos. Y aquí no perdamos de vista lo siguiente y vamos a empezar con un ejemplo simplificado. Si esta P es variable y va aumentando desde un valor inicial 0 y va aumentando cada vez más, lo que nosotros tendremos será inicialmente una sección que es recta. Recordemos que hacemos un corte de referencia en esta sección y que a medida de que esta carga P que pase de 0 y vaya aumentando, nosotros tendremos aquí sobre esta sección un momento flector exterior. Este momento flector exterior, de acuerdo con lo que hemos dicho inicialmente, será una ley de momentos de este tipo, de forma que tendremos las compresiones en la parte superior y las tracciones en la parte inferior. Por tanto, este momento exterior, si lo dibujamos en la sección de referencia que nos queda a la derecha, veremos que tiene este sentido. ¿Cómo actúa la sección internamente para hacer frente a este momento exterior? Pues bien, si tenemos este momento exterior, para que esta sección pueda equilibrar este momento exterior, tiene que hacer dos cosas: deformarse, es decir, girar, y fruto de este giro, desarrollar en los dos materiales, hormigón y acero, una tensión que sea equivalente para crear un momento interior que sea exactamente igual y de sentido contrario para poder hacer frente a este momento exterior. Por tanto, esta sección, después de deformarse, desarrollará un par de fuerzas, las que sean en el hormigón y en el acero, para hacer frente a este momento exterior. Por lo tanto, una vez se haya deformado, esta deformación produce que el giro de esta sección tenga que estar equilibrada. Y por tanto estamos equilibrando un momento exterior con un momento interior que nace de la deformación de los dos materiales, hormigón y acero. Por tanto, para poder establecer el equilibrio de esta sección, inicialmente vamos a simplificar la cuestión hablando de un momento exterior. Y si generalizamos este momento exterior, también podríamos tener un esfuerzo axil exterior que, de acuerdo con lo que hemos dicho, han de ser valores de diseño y por tanto valores mayorados. Es decir, en el caso de los esfuerzos, quiere decir valores
característicos o en servicio multiplicados por un coeficiente de seguridad, en este caso gamma F de fuerzas, y también un momento característico mayorado por un valor de fuerzas. Entonces fijémonos que el diseño de una sección para solicitaciones normales según el método de los estados últimos es aquel que cumple, que puede hacer frente a unas acciones exteriores mayoradas por unos coeficientes de seguridad y que ejerce una acción sobre una sección, en este caso recta, antes de deformarse y después de deformarse, en que los materiales que hacen frente, que son el hormigón y el acero, trabajan con una tensión minorada o de cálculo, de diseño, por unos coeficientes de seguridad. Si logramos que frente a estas acciones mayoradas los materiales minorados puedan equilibrar este momento, estamos hablando de que estamos utilizando el método de los estados límites últimos, que serán precisamente los límites de deformación que hemos fijado como máximo en el acero y en el hormigón. Y que estas deformaciones máximas, sabemos que en el acero son una deformación máxima del 10 por 1000, que es la máxima deformación plástica del acero. Por tanto, si llegara a este límite estaríamos en el caso de rotura del acero, o bien en el caso del hormigón hemos visto que tenemos una deformación límite a compresión pura del 2 por 1000 o una deformación límite del 3,5 por 1000, en el caso de que no sea compresión pura, sino que sea una compresión descentrada. Pues bien, estos tres valores son los valores límites que nosotros fijamos como valores correspondientes a los pivotes, en el cual se fundamenta en estos pivotes el método de los dominios de deformación. Si bien dominios de deformación, si bien estos valores eran conocidos de antiguo en el hormigón, y pensemos que estos valores del 2 por 1000, 2,8 por 1000, 2,5 por 1000, en el cálculo del hormigón clásico ya eran conocidos, la teoría de los pivotes es una teoría elegante en el sentido de que pasa sin solución de continuidad desde el estado de tracción pura al estado de compresión pura, pasando por todos los estados intermedios que son precisamente los conocidos como dominios de deformación, basados en estos estados límites máximos para los dos materiales que trabajan a la vez. Acero, repito, máxima deformación plástica, rotura a partir del 10 por 1000, hormigón, compresión pura 2 por 1000, hormigón en compresión no centrada, como máximo el 3,5 por 1000, que son los valores de referencia. Por tanto, si nosotros somos capaces de caracterizar estos dominios y sabemos que una sección cualquiera de hormigón trabaja dentro de estos dominios, lo que haremos será comprobar que esta sección está trabajando en uno de los dominios caracterizados y por tanto es posible. Recordemos que solo a partir de la utilización de ordenadores potentes a partir de los años 60 y 70, muchos de estos dominios no se han podido caracterizar al 100%. Y si vemos los libros de teoría para el desarrollo de estos dominios, veremos que hay métodos aproximados para poder calcular dentro de unos ciertos márgenes de seguridad algunos de estos dominios de deformación. Así vemos, por ejemplo, en los libros de teoría el conocido diagrama, el método de Ehlers, que no dejan de ser métodos aproximados que dan una de las posibles soluciones. Entonces, dentro del problema de armar una sección, vemos que nosotros inicialmente tenemos dos incógnitas, que son un momento exterior y un axil,
y lo que buscamos es caracterizar la posición de la línea neutra, punto 1, y cuál es la armadura superior y la armadura inferior que hemos de colocar en una sección. Pues bien, este problema veremos que si no hacemos simplificaciones tiene muchísimas soluciones y por tanto para buscar una solución única siempre tendremos que hacer algún tipo de simplificación para poder resolver un problema que inicialmente, si lo miramos desde el punto de vista de las ecuaciones de equilibrio, como veremos, tenemos dos ecuaciones y en cambio tenemos, tal como vemos aquí, tres incógnitas. Por tanto, este es un problema indeterminado. Y veremos que lo que hace la ley de los dominios es precisamente algún tipo de simplificación para poder resolver esta cuestión. Bien, pues esta estrategia es la que vamos a continuación a desarrollar. Bien, pues vamos a ver a continuación cómo desarrollamos, vamos a establecer el esquema para desarrollar el armado de las secciones de acuerdo con el método de los dominios de deformación. Por tanto, aquí vamos a hacer un esquema de los pasos que tendremos que obligadamente seguir para el armado de una sección. Y para ello estableceremos lo que es conocido como los dominios de deformación. Bien, estos dominios de deformación, de acuerdo con la norma, quedan recogidos en 5 dominios que nosotros llamamos dominio 1, dominio 2, dominio 3, y que veremos que este dominio es conocido como el dominio perfecto, ya veremos en su día por qué, el dominio 4, dominio 4A y dominio 5. Fijémonos que en realidad son 6 si tenemos en cuenta que existe el dominio 4 y el dominio 4A. ¿Bien? También, de alguna manera, podríamos establecer el dominio 2 y el dominio 2A, cosa que no es corriente, pero que sería el caso simétrico, como veremos, al 4 y al 4A. ¿Bien? El dominio 1 es un dominio para secciones que trabajan a tracción pura o tracción compuesta. Recordemos que diremos que es pura o compuesta si solo existe un esfuerzo axil perpendicular a la sección o si además de este esfuerzo axil actúa también un momento flector. Es decir, que sobre la sección actuarán cargas, en este caso axiles perpendiculares, y también pueden haber momentos de flexión. El dominio 2 y el dominio 3, el dominio 4 y el 4A son dominios de flexión. Pero esta flexión, igual que hemos hablado de flexión pura, tracción pura o tracción compuesta, nosotros hablaremos de flexión simple y flexión simple compuesta. El dominio 2 es flexión simple, el dominio 3 será también flexión compuesta y el dominio 4 y el 4A. Y por último tendremos el dominio 5, que será un dominio claramente de compresión, que también será compuesta, o podríamos hablar también de compresión pura o simple. Bien, por tanto, vamos a analizar estos dominios. Y recordemos que para poder analizar estos dominios, nosotros en el primer estadio tenemos los famosos pivotes de referencia. Estos pivotes de referencia son conocidos de acuerdo con las deformaciones como el pivote A,
el pivote B y el pivote C. El pivote A se refiere precisamente al límite de deformación del acero que hemos establecido, que es un 10 por 1000. Es decir, que el modo de rotura de esta sección es por una deformación plástica excesiva del acero que supera este valor del 10 por 1000. El pivote B es la máxima deformación a compresión del hormigón, que sabemos que es el 3,5 por 1000. Y por último, el pivote C, correspondiente a compresión pura, sabemos que en el caso del hormigón es el 2 por 1000. Por tanto, esto es lo que son en cada uno de los dominios de referencia, tenemos un pivote que caracteriza cada uno de estos dominios. Y el paso de un dominio al otro, dominio 1 al dominio 2, del dominio 2 al 3, del 3 al 4, al 4, etc., se hace precisamente en que las secciones de rotura que nosotros hemos ido analizando o que analizaremos estarán girando a través de uno de estos pivotes de referencia. Bien, recordemos además que nosotros habíamos impuesto la condición de que antes de la deformación y después de la deformación la sección continuaba recta de acuerdo con la hipótesis de Bernoulli. Pues bien, una vez conocido el pivote de referencia, nosotros podemos analizar, según el giro de la sección, cuál ha sido esta sección girada por efecto de los esfuerzos exteriores. Y por tanto tendremos lo que se conoce como las ecuaciones de compatibilidad, es decir, situar dónde está la línea neutra, cuál es, de acuerdo con la ley de Navier, las deformaciones máximas del acero y del hormigón, que sabemos que son máximas contra más alejadas estén de la línea neutra, y esto nos permite establecer las ecuaciones de compatibilidad. Estas ecuaciones de compatibilidad nos permiten conocer, que es muy importante a través de estas ecuaciones, la situación exacta de la línea neutra. Es decir, desde la cara superior o desde la cara inferior, dónde tenemos situadas exactamente la línea neutra, porque la línea neutra es aquella que nos indica en que la deformación de las fibras es exactamente. Una vez conocidas las ecuaciones de compatibilidad, grado 2, es decir, punto 1, pivote, 2, ecuaciones de compatibilidad, estamos capacitados para pasar al punto 3. Conocidas las ecuaciones de compatibilidad, podemos, a través de las ecuaciones constitutivas de los materiales, recordemos, diagrama bilineal para el acero, diagrama parábola rectángulo o bien rectángulo para el hormigón. Una vez conocemos las deformaciones relativas del hormigón y del acero, nosotros, a partir del diagrama de tensión-deformación, si conozco las deformaciones, puedo saber a qué tensión está trabajando el acero. Si conozco la deformación del hormigón, puedo saber a cuál es la tensión del hormigón. Por tanto, la ecuación de compatibilidad me permite hacer el paso de la deformación a la tensión. Por último, conocidas las tensiones del acero y conocidas las tensiones del hormigón, solo tengo que hacer el sumatorio de todas estas acciones sobre la sección y, por tanto, buscar las resultantes del hormigón y del acero, trabajando unas a tracción y otras a compresión, y por tanto, por último, punto 4,
buscar el equilibrio de la sección. Y por tanto, el equilibrio, de acuerdo con las leyes de Newton, será suma de momentos y en este caso suma de esfuerzos horizontales. Recordemos que solo pueden actuar tensiones perpendiculares a la sección, igual a 0. Y por tanto, estos dos valores me darán las resultantes MD y ND que equilibran a los valores que están solicitando esta ecuación. Por tanto, fijémonos que el camino siempre es el mismo: pivote de referencia, ecuación de compatibilidad, ecuación constitutiva y por último equilibrio sobre la sección.